tardes, estimados participantes. Bueno, es un gusto para mí estar en este momento con ustedes, dando consecución a lo que es el desarrollo de los módulos contentivos de la materia de legislación laboral. Bueno, quien les saluda, la profesora María Valeria Guaramato. Es un gusto nuevamente estar acá con ustedes y bueno, vamos entonces a dar inicio a lo que corresponde al módulo 4, ¿ok? De la materia concerniente a lo que es la seguridad social, ese sistema de seguridad social en Venezuela. Entonces, bueno, iniciamos definiendo qué es esa seguridad social en Venezuela. Cuando nosotros hablamos de seguridad social, realmente nos referimos a ese conjunto de medidas, ¿ok? Ese conjunto de políticas que son establecidas o que son adoptadas por el Estado venezolano, ¿ok? Con la finalidad de proteger a los ciudadanos, ¿ok? Y garantizarles una calidad de vida, garantizarles cierta seguridad social, ¿ok? ¿Con qué fin? En protegerlos en situaciones de vulnerabilidad, bien sea enfermedad, vejez, ¿ok? La invalidez, el desempleo, entre otros, ¿ok? Entre otros riesgos sociales que se puedan presentar. Seguimos entonces con lo que es el sistema de seguridad social venezolano. Cuando nos referimos al sistema, hablamos de ese conjunto de instituciones, de normativas, ¿ok? Y de leyes que tienen como objetivo o que van a garantizar esa protección social de la que hablábamos anteriormente, ¿sí? Garantizar esa calidad de vida de los ciudadanos, ¿ok? En situaciones de vulnerabilidad. Este sistema, ¿ok? El sistema de seguridad social en Venezuela está basado en unos principios constitucionales en los que tenemos el principio de solidaridad, universalidad, equidad, eficiencia, participación y corresponsabilidad entre el Estado, los trabajadores, los empleadores o patronos en este caso y la sociedad en general. ¿Ok? Seguidamente, tenemos entonces cuáles son esas bases constitucionales, cuál es esa normativa legal que arropa la seguridad social en Venezuela. De primera mano nos vamos a referir a lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos del 86 al 89. Entonces iniciamos con el artículo 86. Aquí nos reconoce el derecho de toda persona, de cada uno de los ciudadanos, ¿ok? A gozar de la seguridad social como un derecho humano fundamental. ¿Okay? Todos y cada una de las personas, todos los ciudadanos, ¿okay? Que habiten en el territorio venezolano tienen derecho irrenunciable a gozar de lo que es la seguridad social. Tenemos entonces en el artículo 87, como nos indica aquí el material que estamos compartiendo, nos indica, en este artículo se establece que la seguridad social es obligatoria para los trabajadores y las trabajadoras, ¿ok? Ningún patrono, ningún jefe puede, vamos a decir, esquivar esa responsabilidad, ¿ok? De inscribir a sus trabajadores y trabajadoras en el sistema de seguridad social al que corresponda. El artículo 89 nos garantiza la protección a las personas en situaciones de vulnerabilidad, como lo hablábamos también hace un momento, en situaciones de vejez, de discapacidad, desempleo, enfermedad, maternidad y otros riesgos sociales y laborales. Además, en nuestra Carta Magna, ¿ok? Nosotros también contamos con otro marco normativo, con otras leyes, ¿ok? Más específicas, de áreas específicas, que regulan la seguridad social aquí en el país, como tenemos la ley orgánica, ¿ok? Del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos la ley orgánica del sistema de seguridad social, tenemos la ley del régimen prestacional de vivienda, también la ley de régimen prestacional de empleo, la ley del seguro social, la LOCSIMAT que se encarga de regular todo lo que es ese sistema de seguridad y salud laboral, ¿ok? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es el sistema, vamos a cerrar con esta idea, con este concepto, se refiere, ok, tanto al conjunto de organismos y de normas, de leyes, ok, que se van a encargar de regular todo el sistema de seguridad social del país. Ok, ¿cómo se encuentra conformado? ¿Cuál es la estructura del sistema de seguridad social en Venezuela? Ok, ese sistema de seguridad social, bueno, está comprendido, ok, vamos a decir por diferentes organismos que se abocan a diferentes áreas, ok. Em, todos estos organismos evidentemente pues cuentan con su marco legal, con su marco normativo, ok.
Y siempre estas leyes, pues bueno, deben promulgarse en el seno de la Asamblea Nacional o por medio de providencias administrativas de entidades especializadas. Entonces, bueno, tenemos entre la estructura de este sistema de seguridad social, tenemos de primera mano lo que es el subsistema de pensiones, el subsistema de salud, el de paro forzoso y capacitación laboral, el subsistema de vivienda y política habitacional y el subsistema de recreación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces con este punto importante sobre los aportes a la seguridad social. ¿Qué me comprende a mí un aporte a la seguridad social? Bueno, los aportes a la seguridad social son esas deducciones, ¿ok? Que en el marco de una ley se realizan, tiene que pagar tanto el patrono, ¿ok? Que tenga personas a su cargo, que tenga colaboradores a su cargo y también el empleado. Esto, también hay personas que pueden aportar de modo individual a la seguridad social, ¿ok? Entonces, se da, estos aportes nosotros los podemos realizar, bien sea que nos encontremos bajo una relación laboral de dependencia o que nosotros de modo voluntario, de modo individual, queramos también nosotros realizar esos aportes. Entonces, bueno, de primera mano vamos a tocar el tema de los aportes al seguro social obligatorio, ¿ok? A esa estructura del sistema de salud, ¿ok? Entonces, bueno, como lo tenemos aquí en el material, el pago de estas cotizaciones al seguro social los va a realizar, se realizan de manera mensual, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo va a variar este aporte? En el momento en que el patrono o el dueño registra su empresa, ¿ok? A esta empresa se le va a asignar un porcentaje de riesgo. Perfecto. Ese porcentaje de riesgo, bueno, se refiere al riesgo a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a las actividades que realiza esa empresa, ¿ok? Entonces, bueno, ya cuando se asigna ese porcentaje, ese riesgo, ¿ok? Para la empresa, de allí se va a determinar cuál va a ser el aporte que va a realizar ese patrón. Tenemos entonces el 9% del salario semanal son para empresas de riesgo mínimo, el 10% para empresas de riesgo medio y el 11% para empresas de riesgo máximo o riesgo alto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya tenemos lo que es el aporte del patrón. Entonces, va a ser la totalidad de los salarios semanales, ¿ok? Por el porcentaje de su riesgo, el porcentaje que le fue asignado al momento de registrar su empresa. Y el aporte que realiza o que se le va a retener al trabajador y que luego tiene que enterar el patrono al sistema de seguridad social, al seguro social obligatorio, es equivalente al 4% de su salario. ¿Ok? Pero aquí en este cálculo del seguro social, de verdad quiero hacer bastante mención y hacer énfasis en que no se va a trabajar con el salario mensual, con el aporte mensual del trabajador, sino, bueno, este aporte tiene como su propio método de cálculo, sino vamos a trabajar es con el salario semanal. ¿Qué nos establece la ley del Seguro Social para nosotros calcular este salario semanal? Bueno, muy fácil, aquí lo tenemos. Nosotros vamos a tomar el salario del mes, ¿ok? Ese salario normal, que puede ser el salario base, con comisiones, horas extras, todas, vamos a decir, todos esos activos laborales, ¿ok? Lo vamos a sumar en su totalidad, eso me dará el salario normal, ¿ok? Lo vamos a multiplicar por 12 meses que tiene el año, eso nos va a dar el salario anual, el salario, vamos a decir que se venga por los 12 meses, y lo vamos a dividir entre 52 semanas, ¿ok? Que son las semanas que posee el año. Entonces, de verdad, el cálculo del salario semanal es súper sencillo. Agarramos lo que es nuestro salario normal, lo multiplicamos por 12 y ese resultado lo vamos a dividir entre 52 semanas. Con base a este cálculo, con base al salario semanal, es que nosotros vamos a proceder a realizar el cálculo del aporte al seguro social obligatorio. Entonces, bueno, aquí como tenemos en este cuadro resumen, el aporte del patrono, como ya dijimos, va a depender del riesgo, ¿ok? Que posea la empresa, que va del 9 para riesgo mínimo, 10 para riesgo medio, 11 para riesgo máximo, ¿ok? La retención del trabajador va a ser el 4% de su salario semanal. ¿Y cuál va a ser el aporte que yo tengo que entregar al Seguro Social? El aporte del patrono más la retención que se realizó a los trabajadores, ¿ok? Multiplicado por el número de lunes del mes. ¿Por qué el número de lunes del mes? Porque recordemos que estos aportes a la seguridad social se realizan de forma mensual. ¿Chévere? Entonces, ¿por qué no lo vamos a multiplicar por siempre por 4?
porque son las 4 semanas. Recordemos que tenemos meses que cuentan con 5 semanas. ¿Ok? Tenemos meses que cuentan con 5 lunes. Entonces, de allí es que sale ese cálculo de multiplicado por el número de lunes del mes. Perfecto. Si nosotros vamos a realizar en marzo, un ejemplo, el cálculo correspondiente a la seguridad social del mes de febrero, ¿ok? Tenemos que contar el número de lunes de febrero por el total de aportes que nos dio, el aporte del patrono, la retención del trabajador, y lo multiplicamos por el número de lunes. Perfecto, entonces, bueno, seguidamente, el cálculo del seguro de paro forzoso. ¿Ok? ¿Qué es el paro forzoso? Ese paro forzoso ya se denomina régimen prestacional de empleo, ¿ok? Esto se denomina así desde el año 2005. Esta figura, ¿ok? O este sistema busca asistir a los trabajadores dependientes o por cuenta propia que han perdido su trabajo, ¿ok? Bien sea de forma por cualquier motivo realmente, por despido justificado, por forma involuntaria, de hecho por una renuncia justificada, por la terminación de un contrato a tiempo determinado o para una obra determinada, ¿ok? ¿Cómo nosotros vamos a proceder a realizar el cálculo de este aporte? Muy sencillo. Nosotros vamos a tomar el salario mensual, aquí sí nosotros vamos a trabajar con el salario mensual. El aporte del patrono va a ser el salario mensual de cada trabajador por el 2%, ¿ok? Aquí lo que tiene que cancelar el patrono es 2%, y el trabajador se le va a retener el 0,5%, ¿ok? De su salario mensual. ¿Cuál va a ser el aporte? La suma del aporte del patrono y de la retención al trabajador. Esa suma es lo que nosotros vamos a pagar, nosotros vamos a enterar al sistema, ¿ok? Al régimen prestacional de empleo. Seguidamente, bueno, tenemos el INSES. El INSES es el Instituto Nacional de Capacitación Socialista, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la particularidad que tienen los aportes que nosotros debemos realizar al INSEE? Estos aportes se van a realizar de primera mano de forma trimestral, ¿ok? Cada 3 meses, esto, bueno, a efectos de la ley del INSEE, ¿ok? Este carácter, pues, es periódico, es de manera trimestral. Esto quiere decir que nosotros vamos a realizar 4 pagos, ¿ok? Al INSEE en lo que es la anualidad, en lo que es un año, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser ese aporte que tiene que realizar el empleado o el trabajador? Vamos a verlo aquí en ese material que tenemos. Las empresas del sector público-privado deben efectuar las retenciones a los trabajadores del 0,5%, ¿ok? De los aguinaldos o de las utilidades, ¿ok? Al trabajador solamente por concepto de INSEE se le va a retener el 0,5% de sus utilidades. No se le va a tocar absolutamente más nada, ni su salario mensual, ni su salario semanal, ni vacaciones, nada. Al trabajador solamente se le retiene 0,5% de utilidades, más nada. Ya, para la entidad de trabajo, para el patrón en este caso, las empresas deben sumar, ¿ok? Al vencimiento de cada trimestre los pagos que se realizaron a los trabajadores por concepto de salario mensual, ¿ok? Y se le debe aplicar, o qué es lo que debe cancelar el patrono en este caso, el 2%, ¿ok? Entonces, bueno, termina mi trimestre, yo sumo lo que son sueldos, ¿ok? Sueldos y salarios pagados en este trimestre y a ellos le voy a aplicar el 2%, que es lo que debe pagar el patrono, que es lo que debe pagar la empresa al INSEE, ¿ok? Entonces, bueno, como los dije en un primer momento, las cancelaciones al INSEE se realizan de manera trimestral. Tenemos el primer trimestre, pues bueno, comprende enero, febrero y marzo. Su pago se realiza los primeros 5 días de abril, ¿ok? El segundo trimestre, abril, mayo y junio, su pago se debe realizar los primeros días de julio. Tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, ¿ok? Como lo tenemos acá, su pago se debe realizar los primeros 5 días del mes de octubre, y el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, su pago se debe realizar los primeros 5 días del mes de enero, ¿ok? Bueno, aquí resaltamos, los aportes del 2% se deben pagar dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes siguiente, ¿ok? Entonces, bueno, de verdad es un cálculo súper sencillo, pero ahí lo que tenemos que tener en cuenta también es que se tiene que ser, vamos a decir, responsable
se tiene que ser, vamos a decir, súper vigilante de realizar o de enterar los pagos, ¿ok? A los diferentes sistemas de seguridad social, justamente para evitar caer en incumplimientos y evitar sanciones y multas, ¿ok? Las multas que son generadas por el cumplimiento de los pagos, que son generadas por la no inscripción de los trabajadores al sistema de seguridad social, ¿ok? Entonces, bueno, cuando vienen esas inspecciones sorpresa, vaya que, entonces cuando vienen las multas, inclusive pueden venir hasta los cierres temporales de las entidades de trabajo. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la LOPSIMAT. Esta ley fue promulgada en el año 2005. ¿Y cuál es su propósito o la finalidad? Encargarse de velar, de promover, regular y garantizar el derecho a la prevención, condiciones, ¿ok? Y medio ambiente de trabajo seguras, condiciones y medio ambiente de trabajo que sean saludables para todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en territorio venezolano. Esta ley tiene como objetivo proteger la integridad física, la integridad mental de los trabajadores, evitar accidentes e incidentes laborales, enfermedades ocupacionales, ¿ok? Y mejorar en general, ¿ok? Las condiciones laborales del sitio de trabajo. Entonces, bueno, dentro de esta ley nosotros tenemos una clasificación relacionada a lo que son esos riesgos laborales, ¿ok? Aquí la ley se encarga, vamos a decirlo, de clasificarlo, ¿ok? Vamos a decir por su grado de peligrosidad, o también por los agentes, ¿ok? Que son los que pueden causar el daño o el perjuicio al trabajador en este caso. Entonces seguimos. ¿Qué es el riesgo laboral? Aquí, como nos indica material, tenemos que es cualquier condición o situación presente en el ambiente de trabajo que puede causar un daño, ¿ok? O perjuicio a la salud de un trabajador. Entonces, bueno, tenemos que de acuerdo a la LOPSIMAT, podemos ver esos riesgos clasificados de la siguiente manera. Riesgos físicos está relacionado con los factores ambientales como ruidos, vibraciones, radiaciones, temperaturas muy altas, temperaturas extremas, bien sea temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, ¿ok? Tenemos los riesgos químicos que están asociados a esa exposición en los que pueden estar los trabajadores, esa exposición a sustancias tóxicas, nocivas, a venenos, ¿ok? Gases inflamables o explosivos. Tenemos los riesgos biológicos, esto va de la mano, ¿ok? Con esa exposición de los trabajadores a agentes biológicos como bacterias, virus u otros microorganismos. Estos riesgos biológicos, pues bueno, los podemos evidenciar en el trabajo, vamos a decirlo, justamente de los trabajadores del sector salud, ¿ok? Tenemos los riesgos ergonómicos que son producidos por la mala adaptación de un puesto de trabajo, ¿ok? Em, para que el trabajador pueda ejecutar sus funciones, desarrollar sus actividades de una manera óptima. Entonces aquí tenemos que es una mala adaptación entre las condiciones de trabajo y las características físicas, ¿ok? Y mentales del trabajador. Y los riesgos psicosociales, pues bueno, están relacionados tanto como con factores organizacionales, como el estrés laboral, la violencia en el trabajo, violencia de género, la discriminación laboral, ¿ok? También, pues bueno, vamos a hablar de situación país, el estrés que pueda generar en cada trabajador para el óptimo desempeño de sus funciones. Entonces, bueno, muchachos, esto es un poco de lo que abarca el sistema de seguridad social en Venezuela, lo que es la seguridad social. Entonces, bueno, para cerrar, el sistema como tal, vuelvo y repito, abarca esos organismos, ¿ok? Abarca organismos, los mecanismos, también como su marco y su cuerpo normativo, ¿ok? Que se va a encargar, bueno, de brindar protección a trabajadores, a todos los ciudadanos que se encuentren o puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, bien sea enfermedad, vejez, pensión, maternidad, entre otros. Entonces, muchachos, esto ya es el desarrollo del último módulo correspondiente a la materia. Bueno, de verdad para mí fue un honor poder estar con ustedes. Cualquier duda, por favor, con relación a la realización de la actividad o bien sea con el desarrollo de este material, si requieren algún material extra o adicional o requieren alguna otra explicación, estoy súper pendiente por la plataforma, estoy pendiente a sus inquietudes, a sus preguntas y bueno,
Estamos pendientes con la última evaluación del trimestre correspondiente al módulo 4. Entonces, de verdad, muchísimos éxitos y recuerden que, bueno, estoy para servirles en lo que pueda hacer. Hasta luego.